Mis queridos papás y mamás, en los últimos tiempos muchos de vosotros habréis visto en las redes sociales a adolescentes que se presentan como lobos, zorros, gatos o perros. Usan orejas, colas, a veces se mueren a cuatro patas y hablan de sentirse animales por dentro. Y quizá incluso alguno de vosotros estáis viviendo esto en casa. Si es así, es muy probable que estéis confundidos o preocupados o con miedo, con culpa incluso. Hoy quiero hablaros de este fenómeno conocido como Terian con calma, con cariño y sin dramatismos, para que podamos entender mejor qué puede estar pasando en el mundo interior de nuestros hijos y cómo debemos acompañarlos de la mejor manera. Lo primero y más importante que quiero deciros es esto. En la gran mayoría de los casos, sentirse Terian no es una enfermedad mental ni una señal de que tu hijo esté mal. Es sobre todo una forma de expresión. Y como toda forma de expresión adolescente, nos está diciendo algo, advirtiéndonos de algo. La adolescencia es una etapa profundamente intensa. Nuestros hijos están construyendo su identidad, preguntándose quiénes son, dónde encajan y qué lugar ocupan en el mundo, porque no lo saben todavía. Ya no son niños, pero tampoco son adultos. En ese proceso muchas veces las palabras no alcanzan, entonces aparecen símbolos y el animal es para muchos jóvenes un símbolo muy poderoso. ¿Por qué un joven puede necesitar expresarse o identificarse como Terian? No hay una sola causa, pero sí hay algunos factores que se repiten con frecuencia. Vamos a ver 4 posibles motivos. En primer lugar, uno de los más importantes es la necesidad de pertenencia. Muchos adolescentes que se identifican como Terians cuentan que antes se sentían diferentes, fuera de lugar o poco comprendidos. Las comunidades Terian, especialmente en Internet, les ofrecen algo muy valioso, un grupo donde sentirse aceptados tal y como son. Un lugar donde no tienen que explicarse todo el tiempo, donde pertenecen a la manada. Esto lo digo entre comillas, ¿vale, papás y mamás? Y para un adolescente que se siente solo, eso puede ser enormemente reconfortante. En segundo lugar, otro factor posible es la búsqueda de identidad. La adolescencia es por definición una etapa de exploración. Nuestros hijos prueban formas de ser, etiquetas, estilos, grupos. Habréis visto que algunos adolescentes se inclinan por el estilo gótico en su forma de vestir, todos de negro, con cadenas, con maquillaje negro. Bien, pues esta nueva tendencia sería algo así. Se trata de experimentar con diferentes estilos, diferentes formas de buscar una identidad. Algunas identidades duran poco, otras más tiempo. Identificarse con un animal puede ser una manera de decir, pues esto soy yo ahora, así me siento, así me entiendo. No siempre es algo definitivo, muchas veces es parte del camino. En tercer lugar, también puede haber necesidades emocionales no del todo cubiertas. Y aquí quiero ser muy clara y muy cuidadosa, ¿vale? Esto no significa falta de amor. La mayoría de ustedes, los papás, aman profundamente a sus hijos, pero a veces, entre el trabajo, el cansancio, las preocupaciones y la vida diaria, puede faltar conexión emocional, escucha profunda o validación. El animal en este sentido puede representar fuerza, protección, libertad o seguridad, cosas que el adolescente siente que necesita en este momento de su vida. Algunos padres os preguntaréis, ¿mi hijo está haciendo esto para llamar la atención? Desde la psicología la respuesta es más amable. Buscar atención no es algo negativo, es una necesidad humana básica. Todos necesitamos ser vistos, reconocidos y tenidos en cuenta. Si un adolescente sienta que no está siendo escuchado de otras maneras, puede usar una expresión más visible, más llamativa, no para molestar en realidad, sino para decir, mamá, papá, mírame, existo, esto me está pasando.
En otros casos, la identidad Terian puede funcionar como un refugio emocional. La adolescencia puede ser dura. Bullying, presión académica, inseguridad corporal, ansiedad, tristeza. Sentirse animal por momentos puede ser una forma simbólica de escapar de un mundo que se siente demasiado exigente. Esto no es necesariamente malo. Solo se vuelve preocupante si ese refugio reemplaza por completo a la vida real y genera más aislamiento. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros como padres y madres frente a esto? Lo primero, respirar. Sí, el miedo suele llevarnos a reaccionar muy rápido, a minimizar, a prohibirles, a burlarnos de ellos. Y aunque sea comprensible, esas reacciones suelen cerrar el diálogo completamente y pueden hacer mucho daño psicológicamente a nuestros hijos. Nuestro objetivo no debería ser quitarles esa identidad, sino entender qué hay detrás, qué pasa en su interior. Escuchar, papás y mamás, es clave. Escuchar de verdad, no para convencer, no para corregir, sino para comprender. Podemos decir cosas como, no lo entiendo del todo, cariño, pero quiero entenderte. O, cuéntame, ¿qué significa para ti ser Terian? Validar la emoción no es lo mismo que validar literalmente la idea de ser un animal. Significa decir, lo que sientes, cariño, me importa. También es importante mirar la funcionalidad. Más allá de la etiqueta, debemos preguntarnos, ¿mi hijo va a la escuela? ¿Tiene rutinas? ¿Duerme bien? ¿Se alimenta? ¿Tiene algún vínculo fuera de Internet? ¿Puede hablar conmigo correctamente? Si estas áreas están razonablemente bien, es muy probable que estemos ante una etapa de exploración, no ante un problema grave. Algo que ayuda mucho, papás y mamás, es reforzar el vínculo, compartir tiempo con ellos, mostrarles interés genuino, estar disponibles emocionalmente sobre todo. No necesitan discursos, sino sentir que estamos ahí, que pueden venir a nosotros sin miedo a ser juzgados. También podemos ayudarles a poner palabras a lo que sienten. A veces no saben expresarse. Preguntar qué representa ese animal para ellos. Muchas veces detrás de un lobo hay una necesidad de fuerza. Detrás de un gato, un deseo de independencia. Detrás de un perro puede haber una búsqueda de lealtad y pertenencia. Cuando logramos hablar de eso, la identidad deja de ser un muro y se convierte en un puente. ¿Y cuándo deberíamos preocuparnos más, papás y mamás? No por el hecho de ser un Terian en sí, sino si vemos señales como tristeza persistente, aislamiento extremo, abandono escolar, confusión con la realidad, conductas autolesivas o un sufrimiento intenso, en estos casos, papás y mamás, buscar ayuda psicológica es un acto de amor, no es un castigo. Un buen profesional no le va a juzgar a tu hijo, ni le va a intentar quitar su identidad, sino va a intentar cuidar su bienestar emocional como adolescente. Quiero dejaros un mensaje de tranquilidad, papás y mamás. Nuestros hijos no están perdidos. Están creciendo en un mundo complejo, rápido y muchas veces abrumador. Que busquen formas distintas de expresarse no significa que hayan tomado un mal camino, significa que están intentando entenderse a sí mismos. Nuestra tarea como padres y madres no es tener todas las respuestas, es imposible, sino ser un lugar seguro donde tu hijo pueda apoyarse, donde pueda buscar refugio cuando esté mal. Un lugar donde puedan hablar, incluso de lo que no entendemos. Un lugar donde sepan que el amor no depende de que encajen en lo que esperamos. Si logramos eso, papás y mamás, si mantenemos la calma, la escucha y el cariño, la identidad deja de ser un grito y se convierte en una conversación. Y desde ahí, todo es mucho más llevadero. Muchísimas gracias por escucharme, papás y mamás. Gracias por preocuparos y por querer entender. Estar aquí haciéndose estas preguntas ya dice mucho de vosotros como papás y mamás.
Y podéis creerme, eso para vuestros hijos es lo más importante del mundo. Si os ha gustado este vídeo, me encantaría que os suscribierais, que dejarais un like. Y si me comentáis vuestro caso, me encantaría. Os lo agradezco mucho. Un abrazo muy grande.